Todos y cada uno de nosotros buscamos algo en la vida. Generalmente lo que buscamos es la felicidad verdadera. Todos buscamos la felicidad verdadera. No importa la clase social, la clase étnica, la clase cultural, todos tenemos el mismo denominador común. Queremos ser felices. Ese es el deseo que llena e impacta nuestros corazones. Todos queremos ser felices. Y aunque tenemos muchas propuestas de cómo alcanzar la felicidad de diferentes pensadores a lo largo de la historia, la semana anterior nos detuvimos en la palabra del Señor a considerar en el Salmo 1 lo que Dios tiene que decir acerca de la verdadera felicidad. Podríamos preguntarle a psicólogos, a psiquiatras, a filósofos, a pensadores, a grandes influencers del momento. Sin embargo, nunca llegarían a una conclusión correcta. Porque el único que puede decirnos dónde está la verdadera felicidad y cómo alcanzar la verdadera felicidad es Dios. La semana pasada llegábamos a la conclusión, estudiando el verso 1 y el verso 2 de Salmos capítulo 1, de que los que encuentran felicidad plena son aquellos que se deleitan en Dios, aquellos que se deleitan en la ley de Jehová y meditan en ella de día y de noche. Esos, y solo esos, son los que la palabra del Señor les llama bienaventurados. Aquellos que han sido hambrientos por la justicia de Dios son bienaventurados. Aquellos que han llorado por la necesidad de su alma para poder ser satisfechos con algo más grande que es Dios, solo ellos son bienaventurados. Allí está la bienaventuranza, allí está la felicidad plena. La felicidad no depende de las circunstancias, no depende de lo que tienes o no tienes o de cuántas lunas llevas ganada. La felicidad más bien depende de nuestra relación con Dios y del estado y la situación de nuestras almas. No se trata de lo que está fuera, se trata de lo que está dentro. Dios en el alma del hombre. Esa relación produce la verdadera felicidad. Así que, hermanos, al final solo hay dos caminos en esta vida: el camino de los justos y el camino de los impíos. El camino, hermanos, de los que tienen comunión con Dios por medio de Cristo y sus almas están llenas de gozo inefable y glorioso, o aquellos que no tienen comunión con Dios y sus vidas son miserables. Esa es la diferencia: justos e injustos, bienaventurados y miserables. ¿Nota usted el contraste? La felicidad verdadera, hermano, la felicidad verdadera depende de si perteneces entonces a uno de estos grupos o al otro. Si perteneces a los justos o a los impíos, a los bienaventurados o a los miserables. Y eso es precisamente lo que el salmista David, en esta sección que estaremos estudiando hoy, pasa a desarrollar. Él hace una marcada diferencia, y de hecho el mensaje de hoy es una marcada diferencia. Él hace una marcada diferencia entre estos dos tipos de personas: los justos y los impíos, los bienaventurados y los miserables. Y el salmista utiliza, como un buen maestro, una ilustración que nos va a hacer entender cuál es esa marcada diferencia que cuando lleguemos al final del día de hoy, yo espero probar a la luz de la palabra que es una diferencia tan marcada que es imposible pasar de un lado al otro. Yo espero probar eso. Es imposible de que tú seas un impío y por tus fuerzas pases a ser un bienaventurado. Eso voy a tratar de probar el día de hoy. Y eso me lleva a nuestro primer encabezado de esta mañana: el árbol y el tamo. Muy interesante este primer punto: el árbol y el tamo. Y dice el texto nuevamente que el justo, el bienaventurado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y esa es la parte que más le encanta a todo el mundo, solo esa parte: prosperará, ¿verdad?
Pero hay algo más detrás de todo esto. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Así que, hermanos, en este texto, el salmista David nos dice que la diferencia entre un piadoso y un impío, entre un justo y un miserable, la diferencia es la misma diferencia que hay entre un árbol y un tamo. Es la misma diferencia. La diferencia que hay entre un justo y un injusto, entre un impío y un piadoso, es la misma diferencia que podríamos encontrar entre un árbol y un tamo. El hombre piadoso es como árbol plantado junto a corrientes de aguas, pero el malo, dice el salmista, el necio, el impío, el que no quiere a Dios, no busca a Dios, ni está interesado en Dios, es como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, ¿qué es el tamo? El tamo simplemente es un cúmulo deforme de paja. Simplemente eso. ¿Ve usted la gran comparación? Tenemos un árbol frondoso, lleno de vida, junto a corrientes de aguas vivas, y tenemos por otro lado un cúmulo de muerte, un cúmulo de paja. Así que no importa, querido hermano, si has vivido mucho o poco sobre esta tierra, al final todo se reduce a una simple cuestión. ¿Tu vida se parece a un árbol o se parece a un tamo que arrebata el viento? Esa es la cuestión. ¿Tu vida es como un árbol o tu vida es como un tamo? Y déjame explicarlo porque esto es muy, muy importante. En el mundo existe un terrible desconocimiento de lo que es verdaderamente ser un cristiano. La mayoría de las personas consideran que la diferencia entre ser un cristiano y no serlo son únicamente algunos matices que cambian. A veces caemos en el error de decir que los cristianos son personas que hacen ciertas cosas que el mundo no hace, o que no hacen ciertas cosas que el mundo sí hace. Por ejemplo, solemos decir, es que es cristiano porque él va a la iglesia. ¿Eso no te hace cristiano? O es que él es cristiano porque no bebe, no fuma, no va de fiesta. ¿Eso no te hace cristiano o no cristiano? Definitivamente, la palabra del Señor es muy clara al respecto de que la diferencia entre uno que es cristiano, hijo de Dios, y otro que no lo es, está en su esencia, en la esencia, la parte esencial de cada uno de nosotros, no en lo que hacemos, sino en lo que somos, en la esencia que hay en nuestras vidas. Un árbol tiene una esencia totalmente diferente que un cúmulo de paja, que no sirve para nada. Algunos piensan que ser cristiano es como una especie de proyecto de cambio de año nuevo, ¿verdad? Esa es la visión que tienen como cristianos. ¿Y por qué sabemos eso? Porque dicen, es que yo todavía no quiero entrar a la iglesia, no me quiero convertir porque es que voy a tener que abandonar ciertas cosas. No has entendido nada. No te ha alumbrado los ojos Cristo, porque no se trata de vivir un proyecto de cambio de nuevo año. Dicen estas personas, solo es cuestión de un cambio, de una adaptación para ser un poquito mejores. Una modificación por aquí y por allá, un overhauling en el motor espiritual y estamos listos. Y llegan a la conclusión de que solo es agregarle a sus vidas algo más. Yo vivo y soy lo que soy, y le agrego el ir a la iglesia, y le agrego el no irme de fiesta, no irme de parranda y todo lo demás que ya dijimos. Parece ser como que fuera una receta mágica. Una pizca de oración por aquí, 100 gramos de lectura bíblica por allá, media taza de ayuno y una cucharadita de asistir el domingo a la iglesia, y sale un pastelazo de cristianismo, ¿verdad? Esa es la idea que el mundo tiene. Pero luego siguen siendo esencialmente, en su esencia, lo que son, siguen siendo exactamente lo mismo. Te encuentras con esa persona de lunes a sábado y no hay diferencia entre esa persona y un impío. Salvo quizá que hay una especie de moralismo ritualista en su vida. Se porta un poquito mejor que los de afuera, pero después su esencia es exactamente igual que la de un impío. Y lamentablemente esa es la idea
que el mundo y muchos de los que asisten a las diferentes iglesias tienen de lo que significa ser cristiano y no ser cristiano. Esa es la idea. Me tengo que portar bien porque ahora soy cristiano. Esa no es la idea de la Biblia, hermanos. La imagen de este salmo es completamente diferente. Cuando David nos compara a un hombre impío con un hombre justo, no lo hace comparando dos árboles. ¿Se da cuenta de eso? No compara dos árboles, no compara un ciprés con un pino. Ya ve lo diferente que es un ciprés y lo diferente que es un pino. Bueno, pues el pino es como el impío y el ciprés, no lo compara así. No compara un árbol frondoso con otro árbol frondoso. Ni siquiera un árbol que tiene fruto con árbol que no tiene fruto. No, compara un árbol frondoso con un montón de basura. Esa es la realidad. Para que entendamos el contraste tan grande que hay entre alguien que es verdaderamente un hijo de Dios y alguien que no lo es. Es un contraste muy grande. Es un contraste absoluto. Su esencia es diferente, notable, muy marcada. Hay una gran diferencia entre una cosa y otra cosa. Y hermanos, no se trata de una cuestión de conducta o de comportamiento. Se trata de algo que viene del corazón, que empieza desde la raíz de nuestros afectos, que empieza desde lo más íntimo de nuestras vidas. No es un cambio exterior. Un cambio exterior produce moralistas. Un cambio interior produce cristianos. Hay muchas personas buenas en el mundo. Sus costumbres son buenas. Sus hábitos son buenos, incluso mejores que los de algunos cristianos. Pero su naturaleza es la de un montón de hierba seca muerta. El cristiano es diferente en su esencia, no por lo que hace, sino por lo que es. ¿Se da cuenta del punto esencial que quiere compartirnos David? David no quiere apuntar simplemente a que prospera. No, quiere hacernos la diferencia. Quiere decirnos, oigan, entiendan algo. El que está del lado de Dios esencialmente es total y absolutamente diferente del que está del lado del mundo. Es completamente diferente. Pero no solo lo dice él, mire cómo lo dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El argumento de Pablo es: hay una esencia natural diferente dentro de una persona regenerada. El Espíritu Santo está en su interior, es una nueva persona, tiene nueva vida, vive de una manera diferente. Bueno, ese es el bienaventurado. No se trata simplemente de que ahora eres un poco mejor de lo que eras. No es ser levemente distinto de un hombre inconverso. Se trata de ser una nueva criatura. Nueva criatura, una nueva creación. Eras tamo, ahora eres árbol. Ese es el final de la historia. Te presento otro contraste que pone Pablo. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando erais tamos. ¿Se da cuenta de eso? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, os dio vida. Por esa razón, nosotros sabemos que el que está en Cristo tiene vida, pero el que no está en Cristo no tiene vida. La diferencia entonces, hermanos, entre alguien que está en Cristo y alguien que no está en Cristo es una diferencia marcada, una diferencia esencial. Y ahora me gustaría que pudiéramos considerar algunos detalles de esta diferencia esencial tan marcada. Y eso me lleva al segundo encabezado de esta mañana. Y debo reconocer una vez más que estoy siguiendo la argumentación de Martin Lloyd-Jones para estos principios que vamos a tocar ahora. En segundo lugar, vamos a ver los detalles de esa marcada diferencia. Ya hemos visto que David nos presenta una marcada diferencia. Nos dice: el bienaventurado, el extremadamente feliz, el que tiene felicidad verdadera, es como el árbol frondoso, lleno de vida, de salud. Pero el que no, entonces el impío, el malo, el necio, es como el tamo, como un cúmulo sin forma, sin vida, de paja.
Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Árbol y tamo, árbol y paja. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, veamos algunas de esas diferencias. En primer lugar, el tamo no es más que restos de algo más. El tamo no es más que restos de algo más. Si usted tiene paja, la paja es inservible, salvo que le sirva para quemar en su casa, pero produce un humo espantoso, ¿verdad? No sirve ni siquiera para calentar una casa. Meta usted paja en una casa y verá lo que pasa, ¿verdad? Es más, antiguamente los colchones eran de paja, pero descubrieron que la paja, y por si alguno tiene colchones de paja todavía, tírelo, hermano, ¿verdad? Porque descubrieron que la paja guarda no solamente ácaros, sino que también es el hábitat de la chinche picuda. Te puedes morir por la picadura de la chinche picuda. Así que cuidado, tire esos colchones de paja, ¿verdad? No sirven para nada. Ahora bien, el tamo no es más que restos de algo más. El tamo es lo que queda después de que nosotros a la espiga de trigo le hayamos quitado el grano, el trigo. Cuando desespigamos la espiga, valga la redundancia, le quitamos el grano, entonces lo que nos queda es un desecho. Nos queda una cáscara, nos queda la pelusa del trigo, nos queda un cúmulo de cosas que no sirven para nada. Eso es lo que sobra cuando ha desaparecido todo lo vital y valioso. Y por aquello de que alguien me diga, no, pero podemos usarlo para hacer barriletes. No, la paja no se puede usar para hacer barriletes. No tiene fuerza, no tiene rigidez. Es algo desechable, es algo que se rompe con facilidad. Y así es precisamente como la Biblia presenta al ser humano en general. El ser humano ha caído, no tiene vida, está muerto en delitos y pecados. Lo vital, lo valioso del ser humano ha desaparecido totalmente. La raza humana, queridos hermanos, fue creada ¿por quién? Por Dios. ¿Y fue creada para quién? Para Dios. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Fuimos creados completos a su imagen. Fuimos creados para tener comunión con Él, rectos, santos, justos. Pero ¿qué pasó con nosotros? Caímos en pecado. Y por causa de la caída y del pecado, la imagen de Dios en nosotros quedó desfigurada. Esa perfecta imagen que Dios había puesto en cada ser humano, que había diseñado para cada ser humano, esa imagen quedó distorsionada por causa de que Adán y Eva pecaron. Así que hoy, hermanos, desde ese entonces, ninguno de los que nacen, no importa de qué edad seas, pero nadie en esta vida desde entonces está completo. Nadie logra ser santo, ni justo, ni recto. La raza humana no puede tener comunión con Dios. Somos solo vestigios de lo que teníamos que ser. Solo somos tamo, restos de algo más, pero sin vida. Como lo dicen algunos autores, la raza humana está depravada por naturaleza y por elección, completamente corrompidas, radicalmente corruptas. Es por eso, hermanos, que la raza humana tiene una profunda necesidad de un Salvador. Nosotros no necesitamos que Cristo nos salve porque nosotros somos superpoderosos y gloria a nosotros. No, nosotros necesitamos un Salvador porque nosotros somos tamo. Somos tamo. No somos más que restos de algo que teníamos que ser, pero la imagen de Dios en nosotros quedó desfigurada y entonces necesitamos un Salvador que nos devuelva la imagen verdadera. Por eso es que la palabra del Señor dice que crecemos a la imagen de Cristo. ¿Se da cuenta de esto? Hermanos, necesitamos un Salvador, pero nunca llegaremos a la conclusión de la necesidad de un Salvador a menos que realmente nos veamos a nosotros mismos como tamo, sin vida, sin méritos, hechos una ruina, radicalmente corrompidos. Ese es el mensaje de la Biblia en cuanto a lo que es el hombre. Y hago un paréntesis porque es importante. Muchos participan de iglesias a raíz de discursos de motivación y superación personal. Tú eres un campeón.
Eres un príncipe, una princesa. Dios te estaba buscando desesperadamente a ti porque ha visto algo bueno en ti. No, la palabra del Señor nos dice que Dios nos salvó a pesar de nosotros. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él tuvo compasión y clemencia con nosotros. Nos vio a los ojos y nos dijo: mío eres. Esa es la realidad del Evangelio. Y si yo no comprendo eso, yo no puedo comprender la abundancia de gracia que he recibido, porque toda la vida me voy a considerar una persona que por mis méritos y mi justicia ha obtenido algo, pero yo no puedo obtener nada. Nada. Soy débil. Y si tú no reconoces tu debilidad, tu fragilidad, tu condición pecaminosa y sin méritos, y si tú no te abrazas a Cristo como el único que puede darte vida, entonces nunca tendrás vida. Yo le dije al principio que mi intención era demostrar lo imposible que es pasar de ser un tamo a ser un árbol. Y lo imposible de lo imposible es que el Dios se hizo hombre, se encarnó, tomó forma de siervo. Eso es lo imposible de lo imposible. Vino a esta tierra y, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, expió nuestro pecado. Lo imposible de lo imposible. Pero si tú no te abrazas a Cristo como el único que puede darte vida, entonces nunca tendrás vida. Pero, hermanos, los que reconocemos nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra condición pecaminosa, los que reconocemos que no tenemos méritos suficientes y nos abrazamos a Cristo como el único que puede darnos vida, entonces Cristo te hace un árbol frondoso, te hace un bienaventurado, te hace salvo por su gracia. En segundo lugar, hermanos, el tamo no tiene forma. El tamo es simplemente un montón de pelusa. El tamo es un montón de cáscara, de desecho apilado. No tiene ningún tipo de forma. Ahora mismo puede ser que nosotros tomemos un poco de paja y la apilemos en este lugar, pero aparentemente con un orden. Poquito aquí, vamos a ponerlo en cuadraditos. Pero hermanos, ¿qué dice el texto? Que cuando viene el viento, se va el tamo. No así el impío, que es como el tamo que arrebata el viento. Hermanos, así es el impío. Es difícil definirlos. Aquel que no tiene a Dios, es difícil definirlos. Sus vidas carecen de patrón. Siempre están cambiando. Nunca sabes lo que creen o lo que harán. Y se los lleva el viento. No les gobierna ningún principio. No hay mandamiento que los rija. No hay armonía. No hay razón en ellos. No tienen forma, ni belleza, ningún tipo de simetría. Son un montón de paja apilada. Eso es lo que dice el salmista. Pero por un momento, contemple el árbol. ¿Alguno de ustedes se ha puesto a contemplar esos árboles grandes, frondosos? Supongamos por un momento, o más bien, contemplemos por un momento la majestuosa ceiba pentandra. Veamos su grandeza, su forma, ese tronco que podría vivir una familia de minions allá adentro, ¿verdad? Grande, tronco grande. Contemple por un momento eso. Mire el árbol, qué gran diferencia. Así es el hombre piadoso. El que descansa en Dios por medio de Cristo tiene forma, tiene tronco, tiene ramas, tiene equilibrio en su vida, tiene coherencia y tiene belleza. Usted mira la ceiba y le pone al lado un montón de paja y usted no va a querer prestarle atención a la paja. Usted va a mirar el árbol. Hermanos, el que confía en Dios, el que permanece en Dios escondido por medio de Cristo, es como ese árbol frondoso, con equilibrio, con coherencia, con belleza. Esa es la verdad con respecto al piadoso. No es algo indefinible.
El cristiano tiene forma y se puede definir. Su esencia, su naturaleza le hace tan diferente que cuando tú ves a un cristiano, tú dices, allí hay un cristiano. No es que este es un medio cristiano, entonces es un cristino, ¿verdad? No es un hermano, es un primo, pero no es hermano. Está así, es que es como, mire, no sé, él está así como entre que sí, como que no, ¿verdad? Si eres árbol, se notará tu forma. Si eres árbol, se notará el equilibrio en ti, la coherencia en ti. Se podrá definir lo que tú eres. Un piadoso tiene equilibrio en su vida. Y escuche bien, porque ahora esto le va a sonar conocido. Pero como tiene forma, el árbol tiene una correcta doctrina, una correcta adoración y una vida práctica correcta. ¿Y qué es eso, hermano? Ortodoxia, ortodulia y ortopraxia. Esa es la esencia. El cristianismo se nota por su forma. Tiene una correcta doctrina, una forma doctrinal correcta, se distingue, tiene una adoración correcta a Dios, todo lo que hace es para su gloria, su deleite máximo es para el Señor, sus afectos están tan encendidos que lo único que quiere es vivir para Él y solo para Él. Y hermano, de verdad y de todo corazón, porque yo sé que aquí hoy hay fanáticos de Shelahu. Y de verdad no me malentienda, está bien si usted quiere ir al estadio, pero quiero preguntarle algo. El tercer gol de Shela de ayer, usted lo gritó con ímpetu, ¿no es cierto? La garganta se le quedó en el momento. Y cuando el pitazo final, ¡pip! ¿Qué hizo usted? Bueno, ya acabó, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Yo me incluyo, ¿qué hicimos? Bien, ganó, aplausos. Muy bien, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted se goza con la misma algarabía cuando usted contempla el gran gol de Dios en el Calvario? ¿Usted se alegra con la misma algarabía cuando usted contempla la victoria de la resurrección de Cristo? Usted puede levantar su voz y decir: bendito sea el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. Me gozo porque veo en la Biblia y me deleito en eso. Es mi pasión, es mi debilidad. Tengo forma entonces. Si me define cualquier otra cosa, entonces no tengo forma, soy un tamo. Vuelo, salgo por allí volando. Por eso yo pregunto, ¿hay forma en tu vida? ¿Hay coherencia con el cristianismo que dices tener y el que dices practicar, o el que practicas más bien? ¿Hay coherencia, hay similitud entre que tú digas soy cristiano y que tú practiques tu vida cristiana? ¿Hay coherencia? ¿Hay relación entre eso? Es un llamado a la reflexión. En tercer lugar, hermanos, el tamo no tiene raíces. El tamo no tiene raíces. El árbol sí tiene raíces. Usted nota los árboles grandes y frondosos. Y mire, hermano, procure no sembrar un árbol que usted considera que va a crecer cerca de un muro. Porque cuando las raíces salgan, seguramente el muro tan bien colocado, tan bien posicionado, va a dejar de ser muro y va a convertirse en escombros. Porque un árbol tiene raíces, tiene fuerza, tiene ímpetu. El árbol tiene raíces, el tamo no tiene raíces. A alguien se le ha ocurrido amontonar ese montón de paja en el suelo. Se encuentra sobre una superficie, no está sujeta a nada. Todo se mueve de un lado a otro. Una vez más, como dice el salmista, viene el viento, sopla y se lo lleva. No tiene raíces. Ahora usted trate de soplarle a una ceiba. Saludos, ¿verdad? El impío es como el tamo, sin raíces ni cimientos, vive una vida superficial, carece de verdadero sentido, no tiene fundamento. Y hermano, fundamento, escucha bien esa parte, fundamento, raíces, fundamento. Bueno, hay miles de personas así en nuestro mundo. Y lo más lamentable es que llenan muchas iglesias.
Dicen ser cristianos, dicen compartir la gracia de Dios en Cristo Jesús, pero se mueven con cualquier tipo de viento. Cambian de pensamiento, de ideales, pero nunca permanecen firmes en Dios, en obediencia sincera a su palabra. Viene un poco de viento y como no tienen fundamento, no tienen raíces, salen volando. La vida del impío es incierta, es una vida siempre cambiante. Hoy estás y mañana no estás. Estas son personas que constantemente cambian todo el tiempo de opinión, de culto, de religión. Son movidos por todo viento de doctrina, como dice la palabra. Todo viento de doctrina. Enséñame lo que quieras, vamos, yo aguanto con todo. Esa es la idea. Me mueve que me diga una cosa, me mueve que me diga otra cosa, me mueve que me diga otra cosa, porque soy simplemente tamo. Mire cómo dice el apóstol Pablo, que eran los Lucas, en el tiempo de Pablo, que eran los atenienses. Hechos 17:21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en Atenas, en ninguna otra cosa se interesaban. Y mire esto, hago énfasis, hincapié en esto. En ninguna otra cosa estaban interesados, sino en decir o en oír algo nuevo. Son tamo que arrebata el viento, no tienen raíces, no hay fundamento. Para los impíos, si hay alguna nueva secta, algún nuevo tratamiento, algún nuevo pensamiento, alguna nueva idea, ahí van, de cabeza. Eso llena sus corazones y les da una aparente felicidad. Y hermanos, estoy hablando de personas incluso dentro de las iglesias. Carecen de raíces, sus vidas no tienen cimientos. ¿Y qué pasa? Bueno, aparece un nuevo plan de salud espiritual con biodecodificación a través de portales astrales que sanan el alma para sanar el cuerpo. ¡Aleluya! ¿Sí? Pero eso no aparece en la Biblia. No importa, pero es maravilloso, maravilloso. Hermanos, todo viento de doctrina les mueve. Y mire lo que dice el apóstol Pablo, y escuche. El apóstol Pablo en Efesios le habla a una iglesia para que permanezca firme en sus convicciones, y les dice que Dios les ha regalado por medio de Cristo dones a la iglesia, los cuales son pastores y maestros, para que enseñen constantemente a la congregación en el temor del Señor. ¿Y para qué? Para que no sean niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. Hermano, entonces, ¿qué sería lo contrario a ser llevado por todo viento de doctrina? Permanecer firme en los fundamentos del evangelio apostólico. El cristiano piadoso es completamente distinto. Su deleite está en Dios y su palabra. En la ley de Jehová medita de día y de noche, solo en ella de día y de noche. En la ley de Jehová está su delicia. Los cristianos tienen cimientos, tienen raíces, saben lo que creen y en quién han creído. Por esa misma razón, y escuche esto, decir que un hombre puede creer o no creer en lo que le plazca en este mundo y aún así ir al cielo, eso es palabrería absurda de este mundo. Porque si tú no tienes cimientos o fundamentos verdaderos en Cristo Jesús, no te hagas bolas. Tú no eres un árbol con vida y con bienaventuranza eterna. Tú eres un montón de paja sin vida. El cristiano tiene un fundamento. Lo tenemos ahí en la pantalla para que usted lo lea conmigo. El cristiano tiene un fundamento, una fe firme y sólida que cree en el Hijo de Dios encarnado, quien vivió una vida de obediencia perfecta, demostrando su autoridad, haciendo milagros, perdonando pecados y enseñando. Y luego fue al Calvario de forma deliberada para salvarnos, cargando sobre sí mismo nuestros pecados y soportando nuestro castigo y nuestra culpa, dándonos así el perdón y la vida eterna. Se trata de una fe que no cree que los hombres y mujeres se conviertan en cristianos como resultado de una vida buena o de buenas obras,
sino porque creen en que Jesucristo murió por ellos y resucitó de nuevo, y que Dios les ha imputado la justicia de Cristo por medio de su resurrección, y luego ha puesto en ellos de su Espíritu que los santifica. Hermanos, esas son las raíces de un cristiano. Esas son las raíces. Usted se las lleva en su boletín también, para que usted también las pueda tener en casa. Esas son las raíces que nos definen. Ese es el fundamento que cada uno de nosotros tenemos. No podemos creer en lo que sea. Creemos en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio apostólico de Jesucristo. Así que no importa lo bueno que seas, no importa lo moral que parezcas, cuánto bien hagas o lo maravillosa que sea tu filosofía de vida, no importa eso. Si tú no crees en todo lo que acabamos de describir como un fundamento, como una raíz, y no permaneces firmemente arraigado y cimentado en eso, como dice el apóstol Pablo, y no das testimonio con tu vida de esta verdad, querido amigo que estás conmigo hoy, no eres más que un tamo que arrebata el viento. Y al final de la historia, ¿sabes qué va a pasar con los tamos? Serán arrojados al fuego. El árbol seguirá plantado junto a corrientes de agua, pero al final el tamo será arrojado a un lugar donde será la condenación eterna. En cuarto lugar, hermano, y seguimos viendo la diferencia del tamo. El tamo no tiene vida. La diferencia esencial entre un árbol y un tamo, ¿cuál es? La esencia es la vida. El árbol tiene vida y el tamo es un cúmulo de materia inerte. Aunque tú dejes al tamo en un lugar, un conjunto de paja, tú lo dejes en un lugar durante 1000 años, jamás aumentará por sí misma. Nunca le saldrán raíces. ¿Por qué? Porque está muerta. Está muerta, carece de vida esa paja. Lo principal de un árbol es que está vivo. Y si está vivo, ¿qué hacen los árboles vivos, hermanos? Crecen. Esa es la idea. Si tienes vida, creces. El árbol que vive crece, pero un tamo nunca crecerá. Un tamo nunca sufrirá mejoras. Un tamo, aunque se esfuerce, siempre seguirá siendo un tamo. Y eso es precisamente lo que el salmista David tiene en mente cuando dice: son como tamos que arrebata el viento. Los impíos tienen esa condición natural. Las personas que viven en pecado, las personas que permanecen en pecado, las personas que se deleitan en pecado, no importa lo que hagan, no van a mejorarse a sí mismas. Nunca, porque están muertas, no pueden crecer, no hay vida, nunca crecen, es imposible. Pero el árbol que está vivo crece. El árbol está vivo y crece. Y hago una pequeña aplicación en este sentido. Hermanos, nosotros siempre vamos a ver el crecimiento en la vida de un cristiano. El cristiano siempre va a crecer, pero no de la barriga, ¿verdad? El cristiano siempre va a crecer. ¿De qué manera? El apóstol Pedro nos lo dice: creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú nunca verás a un cristiano que pasen los años y siga siendo igual que cuando comenzó, porque está vivo y crece. El año pasado amabas quizá al Señor, pero hoy tú lo amas más. El año pasado tú te deleitabas en el Señor y en su palabra, pero hoy tú has encontrado un manjar deleitoso más profundo en su palabra. Ese es el árbol. El árbol crece. El árbol crece en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En quinto lugar, el tamo no tiene fruto. Obviamente, el tamo está muerto. Y por lo tanto jamás de los jamases producirá nuevamente el grano. No importa las miriadas de años que pase allí el trigo. Usted va a tener el trigo allí y en ningún momento le van a salir las
los granitos. Nada, no, eso no va a pasar. Jamás va a dar fruto. La vida impía es como una vida de tamo. Nunca habrá fruto. Esa es la vida impía. Carece de fruto. Nunca podrá producir ningún tipo de fruto. Ahora, alguien puede decirme, bueno, pero yo he visto impíos que son muy buenos. Claro que son buenos, pero son buenos para su propia gloria. Son buenos para sus propios deleites desenfrenados y desordenados. No, pero yo he visto que son buenos de verdad. Son buenos. Sí. Pero piense por un momento, ¿por qué estas personas tienen buenos matrimonios? Bueno, simple y sencillamente porque ellos no quieren ser mal vistos delante de la sociedad. El centro de sus afectos son ellos mismos, ni siquiera es su cónyuge, sus hijos. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando se encienden sus afectos suyos y sus deleites suyos por algo más que no sea su cónyuge y sus hijos, no les importa abandonar a su cónyuge y a sus hijos. Les da exactamente igual. Están inertes, sin vida, sin fruto. Puede ser que momentáneamente tengan algún tipo de fruto, pero no hay nada de lo que se alimenten, no hay nada de lo que se nutran, no hay río de vida al lado de ellos. Son solo un montón de basura, perdonen la expresión, ¿verdad? Pero porque después yo le voy a decir, si alguno de ustedes se considera tamo, ¿verdad? Entonces no van a pensar que... Eso es solo un montón de materia sin vida, inerte, que no puede producir fruto y nunca tendrá fruto. Y déjeme plantearlo en términos prácticos. El impío puede ser que por un tiempo refleje cierto carácter moral correcto, pero jamás logrará vivir con verdadero amor, porque siempre su amor estará condicionado al amor que se tiene por sí mismo. Y si entonces otra persona no me está amando lo suficiente, entonces no te amo. ¿Se da cuenta de cómo es esa idea? Momentáneamente puede ser que refleje un poco de amor, pero tarde o temprano ese amor se cansará, se agotará, porque es un amor que no está nutrido. Porque ¿quién es el único que puede nutrirnos de amor? Cristo, por medio de su Espíritu. Hermano, jamás lograrán vivir verdadero amor, ni verdadero gozo, ni verdadera paz. Puede ser que estén felices, contentos, pero nunca tendrán gozo pleno. Nunca lograrán vivir con verdadera paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o dominio propio. Es imposible para un impío vivir con dominio propio toda su vida. Tarde o temprano se dejará dominar por alguna pasión o deseo carnal que tenga en su concupiscente corazón. Esa es la realidad de un impío. Al principio puede ser bueno, pero tarde o temprano su verdadero carácter será revelado. Queridos hermanos, solo podemos dar fruto cuando estamos unidos a Cristo. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí dará mucho fruto. Pero Jesucristo agrega un apéndice adicional, que ese apéndice pocas veces lo decimos, porque queremos dar fruto. Pero mire lo que dice después: separados de mí, nada podéis hacer. Ningún fruto podemos tener si vivimos separados de Cristo. No hay impíos piadosos. Esas son dos cosas contrarias. Impío, piadoso. La idea de ser piadoso es que eres un pío. ¿Cómo puedes ser un pío siendo un impío? No hay impíos piadosos. O eres un árbol o eres un tamo. ¿Nota usted la marcada diferencia hasta el momento? Yo espero que usted la esté notando. Hay una marcada diferencia. Y termino con la pregunta: ¿cuál es la naturaleza y el carácter de tu vida? ¿Es tu naturaleza como el tamo o es tu naturaleza y carácter como el árbol? ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Te identificas con una o te identificas con otra? Hermanos, este es un mensaje reflexivo. Debemos examinarnos con sinceridad y con mucho cuidado, porque esto es trascendental. Porque solo el árbol permanecerá con vida por toda la eternidad, pero el tamo será llevado a un lugar de condenación. Es un mensaje reflexivo y debemos tener cuidado con él.
Debemos examinarnos con sinceridad. Muchos han vivido en este mundo y han obtenido grandes éxitos en la vida. El CEO de Apple, Steve Jobs, murió de una forma deplorable y lamentable, sin fuerza en su vida, sin pasión al final de su vida. Había logrado alcanzar el éxito que probablemente ninguno de los que estamos aquí lo podrá alcanzar ni en 100 vidas. Sin embargo, él murió en una condición tan lamentable que definitivamente podríamos considerarle un tamo. Al final de su vida, estos hombres que aparentemente tuvieron éxito, al final de su vida, simplemente se dieron cuenta de que, como dijo Salomón, todo era vanidad de vanidades. Nada vale realmente la pena, porque lo único que vale la pena es lo que tú eres delante de Dios. Lo único que vale es tu relación con Él y quien tú eres verdaderamente. Piensa en las personas que viven para beber, que viven para jugar, que viven para entregarse a las pasiones desordenadas de la carne, que viven para adulterar. ¿Qué tienen al final? Al final, lo único que son es tamo. Esa es la vida de los impíos, solo tamo. No hay nada en sus vidas que les proporcione gozo real. No hay nada que les dé una paz duradera. No tienen un tesoro sólido como aquel hombre que encontró una perla preciosa en un campo y fue y vendiendo todo compró el campo para tener la perla. No hay un deseo en nuestro corazón. Hemos contemplado la perla de gran precio, el evangelio de Jesucristo. ¿Y sabe qué? Que me da igual, ¿verdad? Que no importa. Esa es la vida de tamo. Una vida que no aprecia la belleza de la gloria de Cristo. Esa es la vida de tamo. Al final persiguen burbujas y cuando las tocan, se revientan. Así son las personas sin Dios. Vestigios, ruinas de lo que tenían que ser, pero que no son. ¿Ha quedado clara esta gran y marcada diferencia, hermanos? Pero ahora, el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué cosa más gloriosa que nuestro Señor Jesucristo haya contemplado al tamo sin vida, sin fruto, sin raíces, como un desecho, un vestigio sin imagen de Dios, y haya decidido morir en una cruz para que dejen de ser tamo y se conviertan en árboles con vida? Qué glorioso evangelio el que tenemos. Por eso, si hay alguien en este lugar que estás observando en este momento que tu vida solo es una vida de desechos, que vives una vida de tamo, sin raíces, sin vida, sin fruto, clama a Dios, confiesa tu pecado, pide ayuda y dile: Señor, yo no soy nada, créame de nuevo, y Él lo hará. Si tú lo pides, Él lo hará. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los que estaban en la ruina y en la bancarrota moral. Dios envió a su Hijo al mundo para soportar el castigo y el sufrimiento y la culpa de nuestro pecado. Cristo fue enviado a morir en una cruz por nosotros para tomar el tamo sin vida, sin fruto, sin raíces y sin forma, y convertirnos en un árbol bien cimentado, plantado en Él para su gloria. Para eso vino Cristo. Cristo no vino para prosperarte. Cristo no vino para darte, porque es ley divina, salud, ¿verdad? Cristo vino para que dejaras de ser tamo y te convirtieras en árbol, para que salieras de la impiedad y la injusticia y tuvieras vida y que fueras un piadoso. Para eso vino Cristo, para trasladarte del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, para trasladarte del reino del pecado y de Satanás al reino de la vida victoriosa en Cristo. Para eso vino.
Bendito sea su nombre. Y hermanos, yo debo reconocer que esta semana nos hemos dedicado a considerar el retrato del tamo. No hemos hablado mucho del árbol, sino que hemos hablado de que el tamo no tiene fruto, el tamo no crece, el tamo no, el tamo no, el tamo no. Nos hemos dedicado a hablar del tamo y la próxima semana vamos a detenernos a considerar lo que el salmista nos habla acerca del justo, la vida del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Pero aunque lo haremos la próxima semana, yo no quiero terminar este mensaje pensando que todos en este lugar son tamos, ¿verdad? Yo no quiero terminar así. Yo quiero terminar diciéndote, querido hermano, que si tú estás verdaderamente unido a Cristo por la fe, tú eres un árbol que tiene vida, que tiene raíces, que tiene fruto, que tiene forma, pero entonces vive cada día de acuerdo a tu naturaleza. No quieras vivir como el tamo. El tamo no tiene raíces, tú sí tienes. No quieras vivir como el tamo sin raíces. Y porque a veces eso nos pasa. Nosotros como cristianos somos árboles plantados junto al río de aguas vivas que es Cristo. Y estamos allí y nos gozamos y nos deleitamos con pasión en Él. Pero de pronto viene a nosotros un espíritu de tamo, ¿verdad? Y nos desguachipamos, ¿verdad? Dejamos de alabar al Señor, dejamos de buscar al Señor, dejamos de vivir para su gloria. Nuestros deleites y nuestros afectos no están dominados por el Señor. Por eso mi llamamiento final en esta mañana, querido hermano, en el nombre del Señor, si tú eres un árbol plantado en Cristo, cimentado en Él, vive para su gloria, vive para Él, no vivas como el tamo. Y de nuevo termino como la semana pasada. No sigas el consejo de los malos. Aborrece el camino de los pecadores y rehúsate a sentarte en la mesa de los escarnecedores, porque tu delicia no está en este mundo. Y yo quiero recordarte algo, y eso es lo último que voy a decir. Quiero recordarte, querido hermano, que el deleite de un bienaventurado, y si tú lo eres, te identificas con esto, pero quiero recordarte que el deleite de un bienaventurado está en el Señor, en su ley. Medita de día y de noche. Tu deleite está en su obra redentora. Tu deleite está apasionadamente en Él. ¿Tú eres un árbol o eres un tamo? Si eres un árbol, vive como árbol para la gloria del Señor.